Bueno, en esta clase lo que vamos a revisar es el tema de los variables de frecuencia. Entonces, recordando un poquito lo que ya se hizo en la clase anterior. ¿Sí? Vamos a recordar primeramente que es un variable de frecuencia. Entonces, un poquito de play. Tal vez haya pasado al lado de uno sin saberlo. O puede que hasta sepa cuántos tiene. En cualquier caso, los motores eléctricos desempeñan un papel muy importante en nuestros negocios y nuestra vida cotidiana. Son los responsables de hacer funcionar todo lo que necesitamos, tanto en el ocio como en el trabajo. Y todos estos motores funcionan con electricidad. Para poder generar par y controlar la velocidad, consumen cierta cantidad de energía eléctrica. Todos estos motores consumen electricidad para proporcionar el par o la velocidad requeridos. En caso de que este par o esta velocidad sean demasiado altos o bajos, se utilizan controles mecánicos para ralentizar o controlar la salida. Esto no es eficiente, ya que se desperdician materiales y energía. La velocidad de un motor debería coincidir exactamente con la que exige el proceso en cuestión. Si no se utiliza un método de control más eficiente, se malgasta una gran cantidad de energía y a nadie le interesa malgastar energía. Existe una manera de controlar motores que no solo ahorra energía, sino que además reduce los costes de mantenimiento. Esta tecnología se denomina convertidor de frecuencia de corriente alterna. ¿Y qué son estos convertidores de frecuencia? Los convertidores de frecuencia de corriente alterna, también denominados convertidores de velocidad variable o de frecuencia variable, variadores o simplemente convertidores. ¿Cómo funciona un convertidor? Por favor, a las personas que vamos haciendo el video, nosotros después vamos a hacer un trabajito. Ese trabajo tendrá una calificación, así que presten atención. Los convertidores se encuentran entre la alimentación y el motor. La energía de la red atraviesa el convertidor, que regula la energía que se transmite al motor. Dentro del convertidor, la energía pasa a través de un rectificador que transforma la corriente alterna de entrada en corriente continua. Esta carga los condensadores del convertidor, lo que suaviza la forma de onda de la corriente eléctrica, proporcionando una fuente de alimentación limpia. A continuación, la energía pasa de los condensadores a un inversor, que transforma la corriente continua en corriente alterna de salida, que es la que se transmite al motor. Este paso permite que el convertidor ajuste la frecuencia y la tensión en función de los requisitos del proceso. Esto significa que los motores de corriente alterna funcionarán a la velocidad o par indicados de acuerdo con la demanda. Así, los convertidores suponen un gran ahorro económico. Además de ahorrar energía, nuestros convertidores también le ayudarán a reducir los costes de mantenimiento y las emisiones de ruido. También pueden ayudarle a lograr sus objetivos medioambientales. Por ello, hemos desarrollado una amplia gama de convertidores. Bueno, aquí lo que explica es un poquito sobre los variadores, qué son, cómo funcionan. ABB es una marca muy reconocida a nivel mundial en tema de fabricación, no solamente de variadores, sino de motores también y demás componentes del control industrial, como contactores, etc. Nos hablaba un poquito de cómo funciona. Entonces nosotros ahorita lo que vamos a hacer es tratar de hacer una práctica, utilizando el K-decimo para la configuración de un variador de frecuencia. Sí, muy similar a lo que ya anteriormente hemos realizado. Entonces simplemente hacer una introducción a la clase. Entonces lo que vamos a hacer es abrir el K-decimo. Vamos a abrir el K-decimo. Recuerden que la clave es 4962 para que puedan trabajar. Vamos a hacerle un poco de zoom. Sí, vamos a trabajar. Primeramente vamos a recordar que un variador como tal tiene una parte de potencia. ¿Sí? Aquí tenemos los variadores. Aquí donde está potencia, tenemos los variadores, que es la parte de potencia. En este caso es de 2 líneas, este es de 3 líneas. Es de la parte de potencia del variador, y también tiene la parte de control. ¿Sí? Tiene tanto potencia como control. Ya, parte de potencia, parte de control. Entonces nosotros nuestro variador de frecuencia
¿sí? Nuestro variador de frecuencia tiene una parte de potencia y una parte de control. En la parte de potencia obviamente vamos a hacer todas las conexiones que serían de fuerza, en este caso el motor, ¿verdad? Y en la parte de control haríamos, en cambio aquí tiene las entradas digitales, tiene las salidas digitales para hacer la parte de control del variador, es decir, cómo quiero que prenda, quiero que gire para este lado, quiero que gire para el otro lado, etcétera. ¿Sí? Adicional, la frecuencia del variador, cómo se va a mover, ya sea con un potenciómetro, o de manera utilizando el potenciómetro que tiene incluido el variador de frecuencia. Entonces eso es lo que vamos a realizar ahorita, la conexión, módulo de potencia, módulo de fuerza. Vamos a utilizar un variador trifásico, entonces vamos a alimentarlo de manera trifásica. Necesito línea 1, línea 2, línea 3, ¿verdad? Necesito línea 1, línea 2, línea 3. Buscamos líneas, están aquí. Línea, línea, línea y tierra, justo lo que necesito, ¿verdad? Alineamos un poquito aquí. ¿Sí? Obviamente pongámosle una protección a ese variador. En este caso necesitamos un disyuntor, un breaker. En este caso los tenemos aquí, un disyuntor, un breaker. ¿Sí? Así podemos observar, protección sobrecarga, protección cortocircuito. Entonces vamos a conectar esto de aquí. Tenemos 3 líneas, conectamos el variador de frecuencia y tenemos la tierra. Adicional a esto necesito un motor. Tengo aquí mi motor. En este caso, un motor trifásico. Tengo la alimentación y al motor. Nos falta conectar la tierra. ¿Sí? Tenemos aquí entonces. Tenemos un problema. Este problema es un tema de simulación. Tenemos mucho conflicto con las letras que tenemos aquí. Vamos un poquito. Ya, retorno al video. Tenemos un problema aquí con un cortocircuito. Ese cortocircuito no es un problema de una mala conexión, sino que hemos realizado un tema de simulación aquí, dándole play. Aparentemente la unidad de potencia está conectada, no se ve ningún corto en la unidad de control. Subo el breaker y sale un error. En este error deberíamos darle omitir para que no se te cierre la aplicación. Es un error de simulación. Lo que pasa aquí es que no vemos que no tenemos nada conectado a la unidad de control, entonces simplemente dibujémosle una línea por ahí y ahorita ya a lo que subo el breaker se me pierde ese error. Entonces ahorita la parte de potencia está conectada al variador. Tengo mi breaker, mi protección, tengo mi variador. El motor todavía no enciende, ¿por qué? Porque todavía no he hecho la parte de control. Lo que debo configurar en el variador es que lo siguiente, vamos a explicarlo por acá. Mi variador de frecuencia que tengo aquí, lo que yo debo configurar es lo siguiente: cómo va a prender, es decir, cómo lo voy a encender, comandar, cómo lo voy a comandar, ¿sí? También ponemos la frecuencia de donde viene la señal de frecuencia. También podríamos usar lo que son los tiempos de que acelere, desacelere el motor trifásico. Recuerda que vamos a tener conectado un motor, ¿sí? Esta parte de comandos de aquí, me voy a referir un poquito a el manual del variador que tenemos nosotros en el laboratorio, que es el manual que está aquí, el manual delta del variador delta. Voy a buscar una imagen del variador que podamos revisar. Y no, mejor ocupamos la imagen que teníamos acá, ¿sí? Esta imagen. Como observamos aquí tenemos lo que es el variador, ¿sí? Este es el variador. En este caso tiene un display. En esa parte es la parte de control, donde vamos a parametrizar los valores. Pero aquí tenemos unas entradas. Estas entradas son las de control y estas son las entradas que van hacia el motor. Igualmente tiene por acá las entradas que van al motor. Si ven, línea 1, línea 2, línea 3. Cambio acá dice T1, T2, T3, que serían estas, ¿sí?
Las de acá son control, para hacer control. Como te digo, ¿cómo quieres comandar? ¿Quieres que prenda desde aquí? Este es el botoncito de run, este botoncito stop. ¿Quieres que prenda de aquí? Apague de acá el variador de frecuencia. O la otra opción es que por aquí, mediante las entradas digitales que tiene el variador, que prenda o apaga el variador. La otra es la parte que hablábamos de la potencia, de la frecuencia. ¿De dónde viene la frecuencia? La frecuencia puede venir de este potenciómetro. De aquí yo subo o bajo la frecuencia, por ende la velocidad del motor va a cambiar. O quiere que venga la frecuencia de entradas digitales a través de frecuencias fijas, o qué sé yo, de un potenciómetro. Otra parte es el tema del tiempo. Ya, todas las partes del tiempo, configuraciones de tiempo, vamos a hacer directamente de aquí la programación del variador. Entonces, dicho eso, referimos acá otra vez. Entonces aquí tengo mi variador otra vez. En el caso de Cadecimu, esta es la parte de las entradas digitales y las salidas digitales y entradas analógicas. Este contacto que tengo acá, RA, RC, si se dan cuenta que cuando prendo el variador se cierra. Este contacto es de falla, es decir, si el variador está bien, se va a cerrar, si no, se va a abrir. Lo que es 1, 2, 3, 4 son entradas digitales. La I1 funciona, es decir, si yo cierro el circuito de este positivo hasta I1, el variador va a girar en un sentido. Si yo ahora cierro el circuito de positivo a I2, el variador va a girar en otro sentido. I3 y I4 son, si es que le llegara a I3, va a asignar una frecuencia fija, ahorita está 0, para que gire, para que trabaje esa frecuencia del motor, el variador, perdón. I4 asimismo la segunda frecuencia. Este se puede configurar 3 frecuencias fijas, pero para la tercera frecuencia debo habilitar tanto I3 como I4 al mismo tiempo, debo circuitar con positivo. Asume ese valor. Tenemos acá la parte de frenado y esta es la parte de la entrada de un potenciómetro. Un potenciómetro, recuerden que tiene tres pines, ¿verdad? Potenciómetro. El potenciómetro tiene 3 pines, como está aquí. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces digamos elemento positivo por acá, tierra o negativo por acá, y por aquí es la salida o el divisor de voltaje que me va a entregar la señal de control. Esta señal de control entra en esta ahí, que es entrada analógica, para darle la frecuencia. Sí, obviamente es configurable. Esta es una salida de frecuencia. El variador se lo parametriza, como habíamos dicho, a través del teclado. Se le ingresa los parámetros. Cada parámetro o cada configuración está guardada en un parámetro. En este caso, el Cadecimu, lo que tenemos que hacer es doble clic y nos va a aparecer la configuración de ese variador. ¿Sí? Estos son los nombres de las entradas digitales. Aquí seleccionamos qué velocidad tiene el motor, digamos que tiene 1500. Control, 2 hilos. Aquí la frecuencia mínima, es decir, cuánto va a trabajar. Digamos que trabaje de 20 a 60 Hz o a 70 Hz. ¿Sí? Normalmente 60 Hz. Inclusive el variador podemos hacerle que entregue más de lo normal, de los 60 Hz. Obviamente 70 Hz va a ir mucho más rápido de lo que normalmente es el motor, que es en este caso 1500. Las frecuencias preestablecidas. Frecuencia fija 1, 2 y 3. La frecuencia fija está para 10, 25. Eso es configurar. Si tú quieres le cambias, pongámosle 20, pongámosle 30 y pongámosle 50. Es decir, que si yo habilito este 3, se va a 20, si habilito este 30 y si habilito los dos, se va a poner en 50 el variador. Tiempo de rampa, 5 segundos en acelerar y 5 segundos de demora en acelerar. Es decir, el variador, la velocidad en función al tiempo, va a acelerar en 5 segundos. Es decir, de aquí a acá hay 5 segundos. ¿Sí? Desacelerar. De aquí a acá hay el tiempo que le pongamos. En este caso estamos poniendo 5 y 5 segundos. Ok. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Voy aquí, subo el breaker, vemos que el variador no enciende. ¿Por qué? La consigna no está definida. Si le doy doble clic aquí, le puedo dar la consigna de 20 a 70, lo que configuramos. Digamos están, ya le doy la consigna 48, 49 Hz. Ya está en 49, pero todavía no va a arrancar. ¿Por qué? Porque no se ha habilitado esta entrada, que aquí la I1 es para que arranque en un sentido, la I2 para que arranque en otro sentido. Obviamente no puedo conectar esto, necesito conectarlo a través de un cablecito. ¿Sí? Ahí vamos a ver si cogió ese contacto ahí. Pulso ahí, miren, se puso en 60, lo que configuramos, pero ya el variador ya arrancó. Miren cómo va acelerando, porque tiene 5 segundos de acelerado. Puse ahí, se puso en 20, miren cómo va bajando la velocidad.
El motor está prendido, entonces ahí lo puedo controlar. Ahí estoy controlando la velocidad en ese giro. Quiero subir más la velocidad, subo la frecuencia. Miren cómo sube la frecuencia. Quiero llegar a 60, 61, quiero llegar a 50, etc. Miren la frecuencia, cómo va subiendo, ¿sí? Entonces estoy controlando la velocidad de ese motor. Ahora quisiera el giro contrario, necesito intercambiar el giro, es decir, que gire en sentido contrario. Ya no necesito mandar acá voltaje, sino ahora necesito mandar a la I2. Pulso ahí, prende, miren, está girando al otro sentido en función a la frecuencia que le asignemos. 50 Hz en sentido opuesto, en sentido inverso. Ahora, ¿qué pasa si habilito estos de aquí? Recuerden que configuramos I3 y I4 y las dos encendidas para frecuencias fijas. Si está I3 va a tomar el valor de 20, ¿verdad? 20. Aquí, frecuencia 1, 20, 30, 50, es decir, ahorita, ¿sí? ¿En cuánto se puso la consigna? En 20. ¿Por qué está habilitado I3? Si ahora estuviera habilitado, en cambio I4 se va a poner en 50 al panel, ¿sí? 30, perdón, que hemos configurado 30 Hz es la consigna. Obviamente está girando en sentido para acá porque está habilitado la I2, que es sentido reversa. Si quiero la tercera frecuencia fija, las dos deben estar habilitados. Ahí debería ponerse en 50. Miren cómo se pone en 50, entonces va a arrancar en 50. ¿Sí? Va a arrancar en 50. Obviamente ahorita el potenciómetro está deshabilitado porque ya está asignado a frecuencias fijas. Esto de aquí no es prudente conectarlo de esta manera. Sí, obviamente esto es para el tema de explicación. Ahora, si quisiera trabajar con un potenciómetro, habilito aquí dando doble clic el potenciómetro y miren cómo aquí se conecta un potenciómetro. Entonces vamos a ver, es lo mismo. Ahora ya no tiene el potenciómetro del variador, sino tiene el potenciómetro que esté aquí. Ahora este potenciómetro es el que rige, ¿sí? Ahora este potenciómetro, si yo moviera este potenciómetro, estaría moviendo la frecuencia desde que configuramos 2070, desde esos valores. Esta parte de aquí sería, obviamente no lo vamos a trabajar de esa manera. Nosotros necesitamos hacerle un circuito de control. ¿Cómo vamos a hacer un circuito de control? Sí, muy fácil, ¿verdad? Vamos a movernos un poquito para acá. Vamos a trabajar hacia acá y vamos a hacer el circuito de control. Vamos a hacer que esto trabaje de la siguiente manera. Un poquito desfasado, a poner un poquito movido por el tema de la conexión, ¿sí? Si no se me va a montar los elementos, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Sí, no. Es decir, vamos a hacer que se cierre este contacto, llamémosle, qué sé yo, K1, pongámosle mayúsculas, pongámosle K2. Es decir, si se prende, obviamente este viene de un relé auxiliar, ¿verdad? Si se prende K1, cierra, prende un giro. Si se prende el otro, prende otro giro. Entonces necesitamos diseñar el circuito de control. Este es el circuito de potencia. Recuerden, seccionamiento de protección, conmutación. Ahora la conmutación no es el contactor, sino es el variador de frecuencia. Para hacer mi circuito de control, necesito línea, necesito neutro, ¿sí? Ahora, recuerden que este contacto es de falla, ¿verdad? Yo puedo ocuparlo para, en vez de aquí, como tenemos el contacto del guardamotor, puedo ocupar este contacto de falla. Para ocuparlo, vamos a ver un ratito. Vamos a continuar. Entonces, necesito las líneas. Vamos a hacer el diagrama de control. Tengo la línea, tengo el neutro para hacer mi circuito de control, ¿verdad? Quisiera ahorita empezar poniendo el contacto, digámoslo así, del guardamotor de aquí. Si es que ocupo un breaker, obviamente, pongámoslo por aquí el contacto del guardamotor. Si no estuviera comprendido el guardamotor o saltara por algo, se salta el control. ¿Por qué abierto? Porque al momento que cierro este aquí, se cierra. Obviamente aquí debo ponerle Q1 para que se referencie igual. Adicional, vamos a conectar aquí. Ahora
recuerden que necesito apagar esto. Entonces voy a ocupar un pulsador para apagar, un pulsador para apagar, el cual lo voy a poner en la parte de aquí. Vamos a conectarlo, conectamos aquí. Adicional, vamos a hacer nuestro circuito de control, ¿sí? Vamos a hacer nuestro circuito de control, ¿sí? Tenemos nuestro circuito de control ya. Necesito con un pulsador prender este contactor, con un pulsador prender el contactor de acá. Entonces necesito los pulsadores, en este caso un pulsador abierto, en este caso uno del otro por acá. Necesito que ese contactor K1 para poder emprender eso. K1, obviamente quiero que a lo que pulse se quede prendido, entonces necesito memorizar ese contacto. Adicional, recordemos que yo estoy aquí, necesito un giro, el otro giro. En este caso no va a surgir cortocircuito si prende este giro y al mismo tiempo este, porque el variador simplemente no va a girar para ningún lado porque detecta los dos encendidos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces pero digámosle así, para no entrar en ese conflicto, vamos a ponerle un cerrado para que no se enclave el contactor si es que no amerita, si es que ya está prendido un giro, por si no nos tocaría resetear acá, ¿sí? El otro giro. Necesito la memoria, necesito la memoria. Eso nos está copiando el contacto. Aquí se está copiando, no aparecía, está por acá, ¿sí? Entonces copié el contacto. Entonces vamos a conectar. Necesito conectar cablecitos, ¿verdad? Conecto, necesito conectar ahí, ¿verdad? Y la referencia. Muy bien, ¿verdad? Entonces necesito conectar la partecita de acá, así mismo. Necesito otra bobina por acá y vamos a conectar. Conectemos de una lo que es el neutro. Vamos a hacer conectar aquí, conectar acá. Conectamos aquí, ¿sí? Prácticamente lo que aquí pareciera que no estuviera conectado, ya lo que simule le vamos a ver. Digámosles K2, aquí K1. Obviamente la memoria es de K1, es el que estoy encendiendo. Aquí K2, la memoria es de K2. Dos, obviamente no pueden tener los nombres, sino vamos a actuar al mismo tiempo. Pulsador S2, pulsador S1, K1. Lo que estamos haciendo aquí simplemente es limitando que si prende este K1, este se abre y no pueda cambiar de giro hasta que yo apague el variador. Abro aquí, se apaga K1, se abre, no detecta ningún voltaje en I2 o en I1 y I2, se apaga el variador. Vamos a ver si funciona, ya que aquí parece no estuviera conectado. Vamos a ver. No, sí se está conectado porque se apaga. Prendo ahí, prende K1. Entonces se cerró con I1, gira en un sentido. Si pulsara el otro, no. Tengo que abrir esto para que se apague. A lo que pulso acá, se abre. Mira que empieza a bajar la velocidad porque va apagando el motor. Obviamente en un tiempo. Pusimos 5 segundos el tiempo de desaceleración. Quiero el otro giro. Pulso S2, va a prender K2. Miren, y cambió de giro el motor. Está acelerando, desacelerando. En este caso, puedo controlar la velocidad del potenciómetro. ¿Sí? Acelerando, desacelerando. Quiero apagar. Digamos que está prendido, ante falla, digamos el breaker se dispara, lo que sea, salta el breaker, se cierra, no va a arrancar porque se desenclavan todas estas memorias, ¿sí? Adicional, este contacto me sirve como falla. En los variables lo podemos programar como quiere que falle. Esto aparte tiene una protección, él va a leer cuánta corriente está circulando por aquí y dependiendo de lo que se setee, se va a abrir o cerrar para evitar falla. Entonces sería muy útil también que ese contacto lo metiéramos por aquí. Entonces lo que voy a hacer aquí es borrar esto y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos por aquí,
por aquí, obviamente. Ahí me falló un poquito. ¿Dónde está? Ahí. Y ahí, y el contacto regresa. ¿Sí? Vamos a ver. Miren lo que pasa aquí. No hay control. Si cierro esto, se cierra el contacto y regresa al control. Entonces ahí ya me vale. Ante cualquier falla del guardamotor, digamos del variador de frecuencia, se va a abrir este contacto. Primeramente va a detectar esto y no el guardamotor. Bueno, retornando al ejemplo, lo que les decía aquí es que muchas veces este guardamotor no va a actuar, sino va a actuar más bien el variador de frecuencia. Detecta un sobrevoltaje, se abre este contacto, se apaga todo. Detecta un corto, un sobreesfuerzo, mucha corriente está consumiendo el motor, se abre, apaga todo. Entonces esta es otra ventaja que tiene el variador, que tiene una protección incluida para detectar voltaje. Digamos que se va solamente una fase, se pierde la fase 3, entonces él detecta ese cambio de fase y este relé se abre, por ende también se apaga todo esto de acá. Entonces esta es la manera de cómo trabajar un variador de frecuencia en cada décimo. Ahora lo que vamos a revisar es netamente el tema del variador delta. Cómo configurarlo, cómo parametrizarlo. Entonces vamos a regresar, vamos a ver este manual de variador de frecuencia, el manual de usuario, ¿sí?, de la marca Delta. Aquí están los modelos, ¿sí?, un poquito de información y vamos a empezar revisando. De esta parte de aquí van a hacer un taller referente a cómo configurar el variador de frecuencia. Entonces sí deberían prestar atención en la parte de acá. Entonces aquí un poquito del variador, habla sobre el código del variador, según el código, qué propiedades, capacidades tiene, referente a cómo cambiar el display, ¿sí?, cómo conectar, etcétera, características, tamaños, etcétera. Voy a avanzar hasta la página 19, ¿sí? En esta página tengo la descripción de las borneras, de estas borneras, que conecto aquí, que desconecto aquí, que conecto acá, obviamente del variador delta. Me dice que L1, L2 alimento al variador, T1, T2 va hacia el motor, la parte de potencia. Tengo entradas digitales, miren, M0, M1, M2, M3, M4, 5 y G. Estas son entradas digitales muy similares a las de aquí. Obviamente aquí cierra con positivo, pero el variador delta cierra con negativo. Es decir, si yo uniera esto de aquí, aquí pusiera un cable de aquí a M0, va a prender el variador que dice forward stop si estuviera configurado para que trabaje desde aquí, es decir, va hacia adelante. Si quito, se apaga. Si habilito de aquí a M1, en cambio va en reversa. Si quito, se apaga, si estuviera configurado. M2 es para resetear una falla. Si saltó el variador de una falla, ese contacto que tiene, que este es el contacto, ¿sí?, que lo puedo programar, se va a falla, lo actúa, puedo resetear. Son las entradas fijas, 2, 3, tiene 3 entradas fijas, aquí solo tiene 2, pero en el de acá tiene 3 entradas fijas. Tiene donde conecto el potenciómetro, miren, en el terminal que dice 10 positivo, en el terminal que dice AVI y GND. En el caso de potenciómetro, en el caso de que use una fuente de corriente, la entrada no será en AVI, sino será en ASI, la señal. Obviamente recibe una señal de 4 a 20 mA. Tiene un puerto de comunicación para comandarlo desde comunicación serial. En este caso es Modbus RC485. Y adicional, esta partecita aquí tiene claro. El variador, como les había dicho en la imagen, puede, ¿de dónde va a comandar? Desde aquí. Desde aquí, esto se llama terminales externos, o desde la pantalla que tiene el variador, o desde aquí, desde esta pantalla de estos botones. ¿De dónde va a comandar? La frecuencia, así mismo, desde aquí la frecuencia, o si la frecuencia va a venir, ¿de dónde? Del potenciómetro que conecta aquí, o de la entrada de corriente que conecta acá. Todo eso se configura en el variador. Acá decimos, damos doble clic para configurar y salen las configuraciones. En el caso del variador como tal, no necesariamente se hace eso, sino utilizamos ese display que tiene ahí.
Entonces vamos a ver en la partecita del display cómo trabajar. Aquí está. Este es el display. Normalmente cuando enciendo el variador va a aparecer la letra F y el número que está acá. Es la pantalla principal, que me indica que ahorita, si fuera el caso, dijera que la frecuencia está en 60. Es decir, si arrancara ese variador va a arrancar a 60 Hz. ¿Cómo lo comando? Prendo o apago. ¿Sí? ¿Cómo ingreso los parámetros para configurar cada uno de estos? Aplastando mode dentro de la parte de parámetros y de ahí busco el parámetro. Estamos aquí. Aplastando mode, sale hasta donde diga P. P son los parámetros. P00 significa un parámetro, P1, 2, 3, 4, etc. ¿Cómo ingreso ese parámetro? Estando ahí, doy Enter, ingreso el parámetro y cambio el valor que esté ahí con estas flechitas. Quiero salir, doy Enter, se guarda y regresa al parámetro. Para salir, obviamente aplasto mode hasta regresar a F60. ¿Sí? Vamos a ver qué significa cada parámetro. Aquí está más a detalle cómo te explica qué función cumple cada uno. Y vamos a ver en el capítulo 4 lo importante, parámetros. ¿Sí? Los parámetros importantes. Ya. Parámetro 0, uno de los parámetros importantes. Este rayo significa que el parámetro puede ser seteado durante operación, es decir, funcionando puedes entrar a ese parámetro. Si no estuviera esto, significa que no puedes cambiar ese parámetro si estuviera encendido el variador de frecuencia. PR0 es de dónde viene la frecuencia, comando de frecuencia. ¿De dónde viene? Si yo ingreso mode, me ubico en PR0, doy enter, ingreso aquí. Seguramente está algún valor de aquí ya seteado. Digamos que está 4, significa que si está 4, que la frecuencia va a venir de dónde? Del potenciómetro que tiene el variador. Es decir, ¿cómo va a controlar la frecuencia? Desde aquí, desde este potenciómetro. Giro a este potenciómetro, va a cambiar la frecuencia. Si yo quisiera ocupar el potenciómetro que yo voy a comprar, este de aquí, y voy a conectarlo ¿dónde? En las entradas analógicas. ¿Sí? Voy a conectar ese potenciómetro en la entrada analógica, ¿verdad? ¿Dónde estaba acá el diagrama? Aquí. Voy a conectar el potenciómetro aquí, entonces ya no debe estar en 0,4. Busquemos en qué debería estar para trabajar con ese potenciómetro. Debería estar en 0,1. ¿Sí? Si quisiera trabajar con corriente, no debería estar en 0,1, debería estar en 0,2. Y si quisiera trabajar por comunicación, 0,3. ¿Sí? Esa es la parte de la frecuencia. Ahora, como comando, los decía, si quiero que prenda desde el botón run que tiene el variador o desde los terminales. Sur, fuente de operación de comandos. ¿Sí? PR01. Si está en 00, determinada por el keypad, es decir, desde la pantalla, desde el teclado que tiene el propio variador. Desde ahí va a prender. Donde dice run, enciende, donde dice stop, apaga. Si estuviera en 01, va a prender en cambio desde los terminales, es decir, ahí se van a habilitar estas entradas digitales que tiene el variador, perdón. Cuando está en 0,1 se habilita esto, es decir, que si ahorita 1 GND con M1 va a arrancar hacia adelante, o si a 1 con M1 va a arrancar en reversa. Cuando en el parámetro 0,1 he configurado eso, se habilita eso, mientras tanto no. ¿Sí? Si es que originalmente está en 0,0, no va a trabajar, que es lo que de fábrica. Aquí se habilita. Dice que el keypad stop, o sea el botón de stop, está efectivo, está habilitado. En cambio, si tú le pones 2, va a trabajar por esa bornera, pero el botón de stop está desactivado. Si ponemos en 3, el control va a ser por comunicación. Si ponemos en 4, por comunicación, pero asimismo el botón stop no vale. En este caso el botón stop sí está habilitado. Parámetro 02 me habla un poquito acerca de cómo trabaja el variador. ¿Sí? Recomendable, está en 00. Esto es la columna de cómo está de fábrica, con una RAM, esto es decir, tiene una curva de aceleración, una curva de desaceleración. Parámetro máximo de frecuencia, ¿cuánta frecuencia máxima bota? Puedes configurar de 40 a 400. No es recomendable poner 400, sino un 70, 80. Recuerda que normalmente trabajan a 60. El variador está construido para que trabajen a 60 Hz. El motor, perdón. Entonces, hacer lo que gire más rápido le vas a dañar la vida útil y puede que se termine dañando más pronto el motor. Recomendable subirle demasiada la frecuencia del motor.
frecuencia base, está a 60 Hz, no le topamos, esa es la frecuencia de la red. En estos parámetros de aquí configurar los voltajes, el punto de frecuencia, el 6 y el 8 es para configurar la frecuencia mínima. Es decir, si quiero frecuencia mínima, debo cambiar tanto el 6 como el 8. Aquí está 1.5, el punto medio de frecuencia. Es por eso que la frecuencia mínima no puede ser menor a este valor. Si quisiera que la frecuencia mínima sea en 20, aquí debería poner por lo menos 20 en el 6 y en el 8. Ahí va a trabajar de 20 a lo que ponga en máximo. El parámetro 10 es aceleración tiempo. Normalmente está en 10 segundos, es decir, va a demorar 10 segundos en acelerar, 10 segundos en desacelerar. ¿Sí? Adicional, si conectáramos el potenciómetro, tal vez moviendo el potenciómetro no llegue a la máxima, seguramente necesita una ganancia ese potenciómetro. Esa ganancia se la podemos dar en el parámetro 50. ¿Sí? En el parámetro 50 podemos dar la ganancia al potenciómetro. Es decir, subo al máximo, solo llega hasta 30 Hz, pues normalmente está en 100, entonces le daría 200, que puede que llegue a la frecuencia máxima. Como quiero que trabaje el potenciómetro en reversa o negativo, es decir, la polaridad del potenciómetro. ¿Sí? Motor rate, este es cuánto trabaja el motor, el porcentaje, ¿verdad? Motor de carga, ¿sí? Cuánta motor sin sobrecarga, en este caso es una formulita de 0.4 por lo que configuremos aquí, ¿sí? Torque, etcétera. ¿Qué parámetros tenemos más por acá? Tenemos allá, esas entradas digitales son configurables, ¿sí? Las entradas M0 y M1 por defecto vienen para hacer esa función, pero también se las podemos configurar. Vamos a buscarle, me parece. Busquémosle las parámetros que van acorde a eso. ¿Sí? A ver, busquemos en qué parámetro podría configurar la M0. ¿Sí? M0. Aquí, desde el parámetro 38 me dice M0 y M1. Si aquí estuviera en 0, 0 significa que M0 va a trabajar para adelante y M1 va a trabajar en reversa. Si pusiera en 0, 1, M0 va a trabajar para prender, para apagar, y el otro es para, si M1 es habilitado, va en reversa, si no, va hacia adelante. M2, ¿qué función va a tener? Si M2 está en 0.5, significa que M2 es para reset. Si quisieras cambiarle, como yo hago operación para dar un arranque así de prueba, en vez de 0.5 pusiéramos 0.9. Y ahora el M2 va a trabajar como jog, etcétera. Son entradas configurables. ¿Sí? Son entradas configurables que tenemos aquí. Para resetear los parámetros, a veces es muy útil resetear el variador por A o B razón. Vamos a ver si es qué parámetro es para resetear el variador. Aquí el 79, parámetros para bloqueo y configuración. Si en este parámetro escribiéramos 10, reseteamos todos los parámetros. Esto es muy útil al momento de configurar el variador. Hagámosle un reseteo de fábrica para poder cogerlo desde cero el variador y hacer las configuraciones. Entonces, los parámetros importantes que debemos tener en cuenta siempre son dónde vamos a configurar, cómo va a trabajar, si desde el run stop que tiene el variador o desde las borneras digitales que tiene. La frecuencia de dónde viene, del potenciómetro de aquí o de un potenciómetro externo. ¿Sí? El tiempo, las rampas de aceleración, etcétera. Entonces, obviamente, esta información siempre debemos referirla al manual de usuario de cada variador. Cada variador tiene su propio manual de usuario. En este caso, el variador es delta, entonces el variador de frecuencia usamos ese manual y nos va a explicar a detalle. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que este archivo que se lo hizo en la clase se ha subido a la plataforma y con su respectiva un informe detallado de cómo configurar el variador para que arranque ya sea manual desde aquí o desde la frecuencia desde aquí o del potenciómetro externo o desde la bornera externa. ¿Sí?
Vamos a detallar qué hace cada variador, etcétera. Describir un poquito el variador, eso lo vamos a un documento de Word, lo convertimos a PDF y lo subimos. ¿Sí? Son las 5 de la tarde, entonces la clase tenemos hasta las 6, entonces tenemos tranquilamente 1 hora para trabajar. Esa actividad la vamos a subir a la plataforma. ¿Sí? Entonces esa actividad la vamos a subir a la plataforma para que puedan subirla. Y recuerden que la plataforma oficial es Classroom.